Bueno, preparé estas proyecciones para acompañar un poco el proceso del desarrollo de la primera tarea. Lo que vamos a ver son las magnitudes eléctricas. ¿Qué son las magnitudes eléctricas? Son las unidades de medida que sirven para identificar las características de un circuito eléctrico. Las siguientes magnitudes que vamos a ver nosotros son tres: la intensidad, la resistencia y el voltaje. Para ello me gustaría que ustedes fijen bien los siguientes títulos para tener en cuenta cómo interpretar cada una de ellas. Vamos a tener en cuenta la definición, las características particulares, la unidad de medida, la simbología y el instrumento de medición. Comencemos por la resistencia eléctrica. Este es el texto que ustedes tienen en el cuadernillo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la fuerza que se opone al paso de la corriente eléctrica. O como bien tienen en el texto, es la dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Eso lo tendríamos nosotros como definición. Fíjense que a la izquierda tenemos graficado un conductor, donde cada una de las pelotitas esas serían los electrones, ¿sí? En este dibujo que está acá, está representada gráficamente lo que pasaría en la resistencia. Es como si fuera que nosotros reducimos el tamaño del conductor. Entonces los electrones le cuesta pasar a través de él. En la vida real no pasa eso. La resistencia va a depender del tipo de material. Cada material conductor tiene su comportamiento particular con respecto al paso de los electrones a través de él. Otra característica es la longitud de los conductores. Cuando el conductor es más largo, hay mayor resistencia. Cuando el conductor es más corto, hay menor resistencia. En cuanto a la sección transversal o área de los conductores, un conductor grueso tiene menor resistencia. Un conductor delgado tiene mayor resistencia. Con respecto a la temperatura, que es lo que tenemos acá, la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura y la resistencia disminuye cuando disminuye la temperatura. La resistencia se simboliza con la letra R, su unidad de medida es el ohmio y el instrumento de medición se llama ómetro. La siguiente magnitud que vamos a ver es el voltaje o tensión. Este es el texto que ustedes tienen en el cuadernillo. Acá tenemos un GIF que está representando lo que es el voltaje o tensión. Vamos a ir interpretándolo. El voltaje o tensión dice que es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. En el dibujo tenemos acá el polo positivo y el polo negativo. El flujo de electrones circula desde el punto de menor al de mayor potencial. Está circulando los electrones en este sentido, desde el polo negativo al polo positivo. El generador es el encargado de crear una diferencia de cargas y con ello esa diferencia de potencial. Arranca los electrones desde el polo positivo y los lleva al polo negativo, teniendo ese sentido de circulación. La fuerza necesaria para crear esa diferencia de carga se denomina
fuerza electromotriz. Y se utiliza las siglas que están acá, FEM. El voltaje o tensión se simboliza con la letra B corta mayúscula. Su unidad es el voltio y el instrumento de medición es el voltímetro. Continuamos con la intensidad de la corriente eléctrica. Ese es el texto que ustedes tienen en el cuadernillo. Bueno, ¿qué es la intensidad de la corriente eléctrica? Es la cantidad de electricidad que atraviesa la sección de un conductor eléctrico en la unidad de tiempo. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La definición dice que es el movimiento de electrones o la cantidad de electricidad que atraviesa la sección de un conductor. Cuando hablamos de la sección, es un punto específico de ese conductor en un tiempo determinado. O sea que hay que contar la cantidad de electrones que pasa a través de ese punto. Para que exista corriente eléctrica por un circuito son necesarias al menos dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La primera, que exista una diferencia de potencial. En el gráfico que está acá, ¿cuál es la diferencia de potencial? Es este símbolo que está acá. ¿Sí? Eso está representando una batería o una pila. Es el elemento generador de electrones. Es el que impulsa los electrones a través del circuito. Acá tenemos dibujado un circuito simple. Y que el circuito esté cerrado. Fíjense el gráfico de este interruptor. La lámpara enciende, la lámpara se apaga. Dice que una de las características que debe tener para que exista corriente eléctrica es que el circuito esté cerrado. En esa posición está abierto, ahí está cerrado, es por eso que se enciende la lámpara. Cuando el circuito está cerrado significa que los electrones van a circular, como era, desde el polo de menor potencial al de mayor potencial eléctrico. Cerrando el circuito. Pasa por la lámpara y ahí el circuito cierra. La intensidad de la corriente eléctrica se simboliza con la letra I mayúscula. Su unidad es el amper y su instrumento de medición es el amperímetro. Bien. Acá tienen un cuadro comparativo donde yo tuve en cuenta todos esos puntos. La magnitud, la definición de cada una de las magnitudes, las características, cómo se simboliza, cuál es la unidad de medida y cuál es el instrumento de medición. Bueno, en otra oportunidad vamos a ver un poquito mejor cómo se relacionan estas tres magnitudes mediante lo que conocemos como la ley de Ohm.